Que Dios le bendiga, hermanos. En esta noche es para mí un gozo del Señor el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Amén. Antes de compartir la palabra del Señor, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, bendice al Señor a tu pueblo. Habla, Señor, a tu pueblo en esta noche, Señor. Ministra, Señor. Habla a cada corazón, Señor Jesús. Fortalece, Señor. Y bendice, Señor. Te adoro, Señor, te alabo y te glorifico. Te doy gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hermanos, el título del mensaje en esta noche es Jesús es el camino al Padre. Amén. El Señor Jesús es el camino al Padre. Y como subtítulo, sígueme. Jesús, el camino al Padre, sígueme. Él dice, sígueme. El Señor dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mi decisión en su palabra. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Dice lo siguiente. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y se levantó y le siguió. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantado le siguió. Así que podemos observar que el Señor le dijo, sígueme. ¿Va? Es una palabra que tiene 3 sílabas, sígueme. ¿Va? Y vemos que este llamado, una palabra de 3 sílabas, sígueme. Entonces podemos ver cómo era que nuestro Señor Jesucristo tenía una forma de expresarse convincente, ¿verdad? Tenía una forma de expresarse poderosa, ¿verdad? Una forma de expresarse que a la hora de él expresar la palabra, a la hora de expresarse, a la hora de decir esa palabra, eran palabras que impactaban, que el Señor hablaba por impacto, ¿verdad? Que el Señor hablaba. Así que sus palabras eran palabras dulces, eran palabras convincentes, ¿verdad? Eran palabras que persuadían y eran palabras que llenaban el ser al escucharlas. Una forma de expresarse, porque aquí el Señor le está hablando
a un funcionario del gobierno romano, porque él trabajaba para el imperio romano. Entonces Mateo era un funcionario que trabajaba para el imperio romano del gobierno, que tenía una posición privilegiada. Él era menospreciado por los judíos porque él trabajaba para el gobierno, para el imperio romano, ¿va? Para los que eran invasores de Israel, ¿va? Y él ostentaba una posición alta y era un publicano. Entonces, los publicanos, ¿va?, en ese entonces tenían lo que podemos decir un control económico de la región. Entonces podemos decir que Mateo tiene una posición de un estatus bastante alto. Él tiene un estatus alto. Él tiene un buen ingreso. Él es reconocido socialmente porque por la función que él llevaba. Él estaba involucrado en el manejo del sistema económico del imperio, porque el imperio romano cobraba impuestos. Sabemos lo que, por ejemplo, acá en Estados Unidos se paga impuestos, ¿no? Y sabemos que el gobierno de Estados Unidos tiene mucho impuesto, tiene mucho dinero, ¿va? Y bastante de ese dinero lo tiene por los impuestos. Es como se financian, ¿va? Entonces, en ese entonces, los que trabajaban para el imperio romano, es decir, los cobradores de impuestos, tenían un estatus bastante alto dentro de lo que viene siendo el sistema romano y en las sociedades entonces, ¿va? Entonces y ese era un hombre preparado, un hombre estudiado, un hombre capacitado, ¿va? Y cuando el Señor le dice, sígueme, él sabía que el que le estaba hablando era alguien diferente. Él sabía que esas palabras que estaban resonando en sus oídos eran palabras que estaban siendo pronunciadas por alguien que tenía algo. Él sabía que esas palabras venían del Mesías. Él sabía que el que lo estaba llamando para una obra. Él sabía que el que lo estaba llamando para algo grande. Él sabía que el que lo estaba llamando para su salvación. Él sabía que el que lo estaba llamando, él percibía que el que lo estaba llamando era hijo de Dios. Él sabía, porque el poder de esas palabras lo hacía sentir eso. El poder de esas palabras. Sabía que esas palabras que le hicieron tomar la decisión de inmediato. Sabía que el que estaba diciendo eso, en él iba a tener más de todo lo que él iba a dejar. Porque recordemos que en ese momento el Mateo dejó todo. Dice la palabra que se levantó y lo siguió. Dejó su estatus, dejó su riqueza, dejó todo. En ese momento él dejó todo y se levantó y lo siguió. Dejó su posición, se levantó y lo siguió. Y pensamos de que él era un hombre prominente, pero él dejó todo, se levantó y lo siguió. El Señor le dijo, sígueme. Y así como el Señor dice, sígueme, el Señor te dice a ti que estás en una posición alta, a ti que estás en la política, a ti que estás en la farándula, a ti que estás en eminencia. El Señor te dice, sígueme. Y el Señor te dice, y tú tienes que hacer eso que hizo Él, levantarte y seguirle.
¿Qué estás siguiendo? ¿A quién sigues? Dice bueno, entonces, seguir. ¿Qué significa seguir? El significado es ir detrás, en la misma dirección de alguien, es ir detrás o en la misma dirección de alguien. Así que lo que Jesús le estaba diciendo a Mateo, porque yo digo que Mateo tenía sus propios proyectos, Mateo tenía sus propias metas, Mateo era un hombre pudiente, ¿va? Él tenía sus cosas que hacer, ¿va? Pero el Señor dice, sígueme. Entonces él pone en prioridad ese llamado de seguirlo. Así que el Señor le hizo una charla, es más, sígueme. Es una mirada impactante. Imagino la mirada del Señor. Me imagino que esa mirada penetrante de Dios. Siento que era un llamado de Dios. El llamado de Dios. Dios lo miró. Es Dios mismo el que lo estaba mirando. Y le dijo, sígueme. Sígueme a la vida eterna. Sígueme. El camino a la salvación. Sígueme. El camino a la eternidad. Sígueme. Sígueme. Entonces, él no la pensó dos veces. Él dejó todo y lo siguió. A tú que estás en la idolatría, a tú que estás en la mundanalidad, a tú que estás en el vicio, el Señor te dice, sígueme, sígueme. No pongas obstáculos, no pongas excusas. Vemos que Mateo no puso excusas. Mateo dijo, ahora qué va a hacer con mis millones. Mateo dijo, ahora qué va a hacer con mis propiedades. Mateo dijo, ahora qué va a hacer, qué pasa con esta oficina, qué va a hacer con la persona que yo estoy empleando. Él no dijo, él siguió al Señor, porque lo que el Señor tenía para él era mucho mayor, era mucho mejor. No puso escrúpulos, no puso obstáculos. Sígueme. Aló. Era su trabajo, era su negocio. Trabajaba un buen trabajo, ganaba bien. Pero cuando vino el llamado, sígueme, y lo siguió. Y detrás de tu resultado final es producto de lo que tú sigues. Él sabía que había algo bueno, algo poderoso. Había algo poderoso en ese llamado. Y detrás de, ahora él iba a ir detrás de Jesús. Caminar con Jesús. Hay dos, tú tienes que ir con Jesús y tienes que caminar con Jesús. Y detrás de Jesús, caminar en Jesús. Porque Él es el camino. Somos del camino. Tú y yo somos del camino. Del camino de la vida eterna. Es el camino de la perdición. Es el camino de la maldad. Es ese camino ancho. Nosotros somos del camino angosto. Y el camino, te va mostrando el camino de la vida eterna. Ir detrás de, o acompañar, o moverse, o trasladarse en la misma dirección que la otra persona. Sí, sígueme. Hay algunos que dicen estar siguiendo, pero van para atrás. Y el Señor se regresa y dice, sígueme. Hay unos que están caminando y están como
trastabiando, el Señor se dice, yo te ayudo, yo te doy fuerza, sígueme. Hay unos que ya no pueden caminar, que están cansados. Él dice que Él da fuerza al cansado. Él ayuda, Él da fuerza al cansado. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. El camino de Dios, porque tú te fortaleces con el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo puedo en Dios que me fortalece. Sígueme. Sígueme. El Señor quiere que tú le sigas. No te fijes en las circunstancias, no te fijes en las situaciones, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Si mantenemos la vista en Cristo, si mantenemos la vista en Jesús y le seguimos, no hay nada que pueda distraernos, no hay nada que nos pueda sacar de ese camino, aunque el enemigo tienda trampas, aunque el enemigo ponga obstáculos, aunque el enemigo haga lo que haga. En Cristo estamos seguros y Él nos protege y Él nos guarda y Él nos guía y tiene ángeles para protegernos. Te adoro, Señor, te adoro, Jesús, te exalto, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te alabo, Jesucristo. Seguir, proseguir, mantener una acción, un proceso que ya se había comenzado. Comprender, entender, cumplir y acatar, obedecer una instrucción, seguir los consejos, seguir la instrucción. Eso es seguir. Seguir. Sígueme. Latín original es seguir. En latín se dice seguir, es original, ir detrás o acompañar. Seguir, quiere decir ir detrás o acompañar. En la raíz indoeuropeo es seg, que significa seguir o junto a. ¿Va? Entonces, seguir en hebreo es la akar. En hebreo se dice la akar. Pero hay un detalle. En arameo, porque Mateo hablaba griego, que era el lenguaje de los funcionarios que trabajaban para el Imperio Romano, que era ¿no? Y también hablaba arameo, porque él tenía que tratar con sus conciudadanos. Entonces, la palabra que el Señor le dijo a Mateo fue tabatrai. Dijo, tabatrai. Tabatrai. Sí, tabatrai. Sí, deja todo. Deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Es un paso de fe. Un paso de fe. Deja todo y sígueme. Tabatrai. 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 Eso fue lo que le dijo el Señor a Mateo. Pero hay un punto de exclamación, dice, tabatrai, tabatrai, tabatrai. Y cuando Mateo escuchó tabatrai, él dejó todo y lo siguió. El Rey de Reyes.
El Adonai llama, el Todopoderoso, el Mesías, lo estaba llamando, lo estaba llamando, le estaba hablando. Tal vez a él no lo miraban bien porque él era publicano o porque él era cobrador de impuestos. Él, a pesar de su posición de opulencia económica, tal vez sus conciudadanos no lo miraban bien, pero hubo alguien que lo miró bien. Hay alguien que lo miró con amor, alguien que lo miró con misericordia, alguien que lo miró con compasión y le dijo, sígueme. Él tenía mucho tiempo siguiendo las riquezas. Él tenía mucho tiempo siguiendo los denarios. Él estaba lleno de denarios. Tenía, quién sabe cuántos miles de denarios. Propiedades, lo tenía todo. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Y cuando vio al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios le dijo, sígueme, eso era lo que le faltaba. Y siguió. Y no la pensó dos veces. Él dijo, todo lo siguió. Amigo, no la penses dos veces. El Señor te dice, sígueme. Deja tus escrúpulos, deja tus temores, deja tus miedos, deja el que dirán y sígueme. Eso usted dice, sígueme. Te adoro, Jesús. Tabatrai. Tabatrai. Y la palabra bendición en arameo es Barek. Berek. Elaha me berek yataka. Elaha me berek yataka. Eso quiere decir que Dios te bendiga. Señor. El Señor le dice, tabatrai en arameo. A ti te digo, tabatrai. Hermano, a ti te digo, amigo, aquí te digo, tabatrai. Eso te dice, sígueme. Si le estás siguiendo, síguele siguiendo. Al que no le está siguiendo, síguelo. No importa lo que estés haciendo, tú síguelo. Es un detalle. Él dejó todo. Él dejó todo. Los que fuman tienen que dejar de fumar. Los que se drogaban tienen que dejar de drogarse. Los que andaban en los vicios tienen que dejar de andar en los vicios. Tú tienes que dejar todo. Porque mi Dios es radical. Él es radical. Y tú no puedes andar en dos caminos. Tú no puedes tener un camino con Dios. Y un camino, el camino de Dios y un camino, el camino del diablo. El camino ancho es el camino del diablo. Él es el que camina mucha gente y que va para la perdición. Tú no puedes tener un camino con Dios y un camino con el diablo. Estás con Dios o estás con el diablo. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque no vas a agradar a Dios ni vas a agradar al diablo. Si quieres estar con el diablo, estás con el diablo. Si te quieres estar con Dios, estás con Dios. Si estás con el diablo, te vas a ir al infierno. Si estás con Dios, te vas para el cielo. Porque el camino de Dios, ese camino angosto es para el cielo. El camino ancho es para el infierno. Tabatrai, el Señor te dice, tabatrai. Sígueme. Sígueme, dice el Señor. Te adoro, Señor, te alabo, Jesús. Los cobradores de impuestos vivían en la opulencia. Él, podríamos decir que Mateo vivía bien,
era parte de la sociedad alta, clase alta, ¿no? Clase media alta. Bueno, aquí vemos una clase media alta, tienen tremendas cosas, casas. A mí me tocó un tiempo que estuve trabajando Uber y me iba a ciertos sectores de aquí de Nueva York, como Paraguay, para esos lados por ahí. Yo miraba personas que vivían en tremenda opulencia, una tremenda mansión, casas grandes, y con unos jardines y unos impresionantes, ¿no? Que tú tienes que entrar pasas a una parte, tú pasas por unas como casetas, y una parte tiene una entrada especial y todo eso. Tú sigues caminando y sigues manejando, ¿no? Y hay una parte que yo fui que era como una vía de pura mansiones. Entonces la gente me di cuenta de que realmente gente que vi mucha opulencia, ¿no? Tremendas cajas, tremendas. Entonces, aquí vemos que Mateo era un hombre opulente, pero que era un hombre con un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sensible a Dios. Y vemos que Mateo era un cobrador de impuestos, que sí que era un publicano. Y los cobradores de impuestos, los publicados en ese tiempo era gente opulente, que tenía mucha opulencia y tenía mucha fuerza económica, debido a que cobraban impuestos, pero aparte de eso ellos cobraban extra. Aparte de lo que ellos cobraban, ellos como cobraban de más, ¿no? Y ese de más, bueno, se acumulaba y era como ellos hacían. Bueno. Entonces, y la mayoría de los publicanos y los cobradores pues eran gente que manejaba hasta cierto punto el sistema económico, ¿no? Ellos eran como los banqueros, ¿no? Ellos eran como los bancos de ahora, ellos eran los banqueros de ese entonces. Y ellos hacían préstamos con usura, ¿no? Eran préstamos usureros. Y ellos hacían préstamos con el 12 al 48% anual. Al 12 al 48% anual, ¿verdad? Entonces, ellos hacían estos préstamos, vuelvo a repetir, con usura, ¿verdad? Y era como ellos se enriquecían, ¿verdad? También habían corporaciones de publicanos, ¿verdad? Que prestaban a ciudades enteras, ¿verdad? Y les prestaban a estas ciudades para que le pagaran los impuestos al Imperio Romano. Recordemos que ellos le prestaban a las ciudades para que estas ciudades le pagaban el impuesto al Imperio Romano, pero después ellos tenían que devolver esto en usura, con 12 a 48%. Así que normalmente estas ciudades estas ciudades quedaban atrapadas en deudas, ¿va? En deudas impagables, en deudas impagables, porque tenían que pagar al Imperio Romano y después tenían que pagarle a los publicanos o a los cobradores de impuestos. Entonces, y tenían que devolver eso con un 48% anual de interés. Entonces, y así seguía la cosa. Entonces, estos publicanos, aparte de eso, ellos tenían un respaldo militar. Por ejemplo, cuando alguien no quería pagar el impuesto, ellos tenían el respaldo del gobierno romano para forzar a esa persona a pagar el impuesto. Es como acá, pues, ¿no? Casi, si una persona no paga el impuesto, entonces dentro del IRS hay un sistema que trata de fiscalizar y te puede salir a la cuenta de la persona, o inclusive, bueno, son muchas las cosas que sé, pero en aquellos tiempos el sistema romano respaldaba a los cobradores de impuestos o a lo que podemos llamar a los publicanos.
Aparte de eso, ellos tenían una inmunidad legal y protección política. Así que porque ellos muchas veces, eh, podríamos decir que cobraban de más y todo eso, y cuando el pueblo se iba a quejar, ellos sobornaban al sistema político, el sistema legal, y no les hacían nada. Entonces era un asunto. Y aparte de eso, ellos, aparte de eso, de, ellos tenían capacidad de inversión masiva, ya que ellos adquirían tierras, eh, esclavos, fincas, barcos comerciales, ¿verdad? Y mano de obra barata, ¿verdad? Con lo cual ellos prolongaban las riquezas familiares de generación en generación, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacían, los publicanos, ¿verdad? Aparte de eso, también ellos controlaban las rutas comerciales, ¿verdad? Entonces, como ellos estaban encargados de las aduanas y todo eso, ellos sabían qué productos escaseaban y también sabían quiénes eran los comerciantes ricos y sabían cuáles las rutas peligrosas, lo cual ellos usaban para sus propios negocios, para sus propios intereses, los publicanos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que ellos, los publicanos, tenían una posición económica bastante estable y que eran personas pudientes, entre lo que se podría estipular, ¿va? Entonces, calculando más o menos lo que ellos ganaban, ¿no? O calculando más o menos lo que ellos tenían en lo que se refiere a lo que ellos poseían, y de acuerdo a su capacidad económica, podemos decir que ellos tenían fácilmente entre podemos decir que Mateo estaba entre 1 millón, 1.5 millones más o menos, ¿no? Calculando a nuestros tiempos, analizando la contextura o el contexto de los tiempos en relación con nuestros tiempos. Dice la hermosa y bella palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al 32, dice: después de estas cosas salió y vio un publicano. Así que Mateo era un publicano. Entonces, los publicanos, sabemos, como he recalcado anteriormente, eran personas muy pudientes. A un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. El Señor le dijo a Leví, o a Mateo, le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Cuando el Señor te dice: sígueme, a tú que aún no conoces a Cristo, el Señor te dice: sígueme. Y tú tienes que dejarlo todo y seguirlo. Tú no puedes andar acarreando mochilas del pasado. Tú tienes que dejarlo todo y seguirlo. Tú vienes a Él y Él te perdona tus pecados. Él te perdona tus faltas. Tienes que dejarlo todo y seguirlo. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces, aquí vuelvo a recalcar que
Leví o Mateo era un hombre pudiente y le hizo un gran banquete. ¿Va? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No importa qué posición esté, no importa cuál sea tu estado, no importa. Lo que el Señor quiere es que tú reconozcas que eres un pecador y que vengas al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Que te arrepientas de tus pecados y que vengas a los caminos de Él. Que vengas a los caminos de Él. Es decir, este banquete, podemos decir que Leví lo ofreció, o Mateo lo ofreció porque era su despedida. Ahí él estaba dando a entender a la sociedad de su entorno social que ya no iba a seguir trabajando en eso, que él ahora iba a cambiar, que ahora él iba a seguir el camino de la vida eterna, que ahora él iba a seguir al Todopoderoso, que ahora él iba a seguir a nuestro Señor Jesucristo, que ahora él iba a ser un discípulo del Hijo de Dios, que él había encontrado la solución para su vida, que él había encontrado lo que buscaba, que él había encontrado lo que él andaba siguiendo. Lo que él quería encontrar, esa paz, ese gozo, esa salvación. Él había encontrado al Mesías, él había encontrado la vida eterna. Y él hizo un banquete, él hizo una fiesta, él hizo una cena. E invitó al Hijo de Dios y invitó a sus discípulos y a todos los amigos de él. A todos los más publicanos, a todos los más millonarios de esa área, a todos los terratenientes, los invitó para que conocieran al Hijo de Dios, para que ellos también pudieran tener, estar cerca y también pudieran tener acceso a la vida eterna. Un testimonio público. Criticaron a Jesús, pero Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar a los pecadores, al arrepentimiento. Sino los pecadores he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. No he venido, si tú te crees justo. ¿Te crees justo? Todos los que se creen justos no quieren aceptar al Señor. ¿Y cuántos justos no hay por ahí que se creen justos y que no necesitan de Dios? Sistemas políticos que se creen justos. Naciones que se creen justas. Que desprecian a los demás. Porque son pecadores, porque son menos que ellos. Pero el Señor dice: yo no vine a buscar justos, yo vine a buscar pecadores, y pecadores al arrepentimiento. Dios quiere que las naciones se arrepientan. Dios quiere que los sistemas políticos se arrepientan. Dios quiere que la gente se arrepienta en todos los rincones del mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú eres pecador, el Señor no te desprecia por eso. Al contrario, Él quiere que vengas tú a Él y que
te arrepientas y tendrás acceso a la salvación. Deja tus ataduras, deja tus temores, deja tus miedos y acércate a Jesús. Vemos que él hizo un gran banquete. Yo dije, no, una persona de cientos y que gane $80,000 al año, 40,000 o $80,000 al año, no creo que pueda ser un gran banquete. Para una pequeña cena ahí, pero en Estados Unidos $80,000, $40,000 no es nada. Unos $150,000 al año tampoco. Para hacer un gran banquete y poder invitar a la persona que está a su nivel social, digo, tiene que ser un millonario, que alguien que tenga mucha opulencia, ¿no? $1 millón, algo así, por ahí, para que pueda invitar, porque no solamente ir al banquete, pero porque también está la calidad del banquete, la cualidad del banquete y tomar en cuenta los invitados que había. Pero ahí estaba el invitado de todos los invitados, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que se merecía lo mejor, se merecía lo mejor, la mejor comida, el mejor ambiente, un gran banquete. No fue porque pudo haber, porque dice la palabra de Dios, dice, y Leví, no dice, y Leví le hizo un banquecito, o Leví le hizo un banquete, un gran banquete, un gran banquete. Era un banquete de despedida y un banquete de un nuevo comienzo, porque de ahora en adelante él decía, Señor, mira, yo lo dejo todo y te sigo, ahora lo dejo todo y te sigo, y ahora en adelante yo voy a ser tu discípulo, yo voy a ir donde tú vas, yo voy a seguirte, yo voy a estar a tu lado, yo Señor, yo te voy a seguir fielmente. Un gran banquete, y lo siguió Mateo. Te adoro, Señor, te adoro. Dice el Señor en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino, seguir el camino, andar con Jesús. Tú te tienes que negar a ti mismo y seguirlo. Te adoro, Señor, te adoro. También en Juan 1:43 dice la palabra de Dios. El siguiente día, dice, quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe, al cual le dijo, sígueme. El Señor te dice, sígueme. A los que te están siguiendo le dice, sígueme. Sígueme. Ven detrás de mí. Ven a mi lado. Deja que yo te guíe. Deja que yo te muestre el camino. A los superintendentes, Dios les dice, sígueme. A los presbíteros, Dios les dice, sígueme. A los diáconos, Dios le dice, sígueme. A la grey, Dios le dice, sígueme. No sigan sus temores. No sigan sus miedos. El Señor le dice, sígueme.
sígueme. Sígueme. Si tú sigues a Jesús, no te vas a extraviar en la jungla de la vida, porque Jesús es el camino. Y el camino te va mostrando el camino.